Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11, sin versión beta. Vivo. Fate/Clover está casi terminado, pero decidí lanzar Kintsugi antes de que terminara la versión beta. El pobre recién lo recibió hoy y lo acabo de lanzar de nuevo XD. Aparte de eso, intentaré lanzar los capítulos antes de que se publique Monster Hunter Wilds. También les advierto de antemano que cuando se lance Digimon Storytime Stranger y Borderlands 4 y cualquier juego que me llame la atención, o mi novena partida de Baldur's Gate 3, no tengo ningún problema. Capítulo 11 de Kintsugi, un beta. El niño había corrido hacia adelante como el viento y desapareció en el bosque en un segundo. En respuesta, Hefesto extendió su mano y trazó la hoja. No contenía nada de la energía divina de Demeter, pero sí la historia. Era una historia fragmentada, que apenas valía un centavo, pero era una historia de acontecimientos, de todos modos. Revoloteaba por el camino, en alto solo por su divinidad y el recuerdo de su construcción. Aún así era extraño. Este niño sigue apareciendo ante mí, pensó, debe haber una razón. ¿Está tratando de llevarme a alguna parte? La forma en que se movía la joven ninfa siempre sugería la necesidad de apresurarse, pero nunca emitía un sonido a menos que él la mirara activamente. Siempre captaba su atención y salía corriendo. Aún así, no podía perder el tiempo persiguiendo algo cuyos objetivos eran desconocidos. Se preocuparía por un niño humano, no por un espíritu de la naturaleza con habilidades que estaban más allá del conocimiento de los mortales. Lo mejor era trabajar con lo que tenía. Además, por lo que él sabía, la maldita forma infantil tenía miles de años. Así, con una hoja a cuestas, se dirigió hacia el norte, abriéndose paso entre un aluvión de vegetación. Era un paisaje hermoso, con hileras de árboles perfectamente alineados, saturados de flores de todo tipo, algunas de las cuales nunca había visto. Un tapiz de color que encajaba perfectamente en un bosque fantástico. Fue un viaje placentero, pero que terminó cuando finalmente encontró el claro que Demeter le había dejado. Parecía que había oído algunas historias sobre su proceso de forja. El claro era amplio, libre de desechos y vegetación. El suelo era como una noche sólida, la tierra rica y oscura. Estaba apisonada y obviamente manipulada con algún tipo de magia. Aunque en silencio, todavía había un fantasma de sensación bajo sus pies. El suelo crujía contra sus pies metálicos como si fuera asfalto, pero era evidente que era tierra. En la circunferencia de este claro se encontraban decenas de runas, colocadas obviamente para contener su poder en caso de ser necesario. No era una jaula, eso lo sabía. Si lo fuera, simplemente habría decidido escapar y dejarla con las manos vacías. Hefesto respiró hondo y sintió una pequeña punzada de irritación. Pensó que sería más fácil armar a los dioses. Se suponía que sería rápido, fácil y olvidado. Aún necesitaba encontrar a los que habían asesinado a Calliope. Su pecho se calentó y chasqueó la lengua. Tranquila, murmuró. Se arrodilló, apoyó las manos sobre la tierra y sintió que se filtraba entre sus dedos. El suelo estaba sorprendentemente fresco entre sus dedos, la sensación de la tierra opacó la agudeza de sus pensamientos, aunque fuera por un momento. Tomó aire mientras la inmensidad de la divinidad de Demeter lo envolvía. Necesitaba volver a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Llevaría tiempo, pero este lugar era perfecto, incluso más que las profundidades de los océanos como el reino de Poseidón. Aquí estaba el corazón del dominio de Demeter. Ya sea que ella lo supiera o no, forjar su símbolo aquí era el lugar perfecto. No cambiaría la creación en sí, pero era posible que alterara los medios por los que la creó. Sus pensamientos se hicieron añicos al oír un estruendo profundo. Miró a su alrededor y vio innumerables ojos. Había centinelas por todas partes, pero fue el más grande de ellos el que le llamó la atención. Avanzaba torpemente por el bosque que lo rodeaba, oculto a la vista normal. No tenía miedo, podía ver una táctica de intimidación como está a una milla de distancia. Rompió el límite del bosque, entrando en el claro con pasos claros y concisos. Sus fauces se abrieron, un vapor siguió al siseo que lanzó hacia él, la saliva de la bestia goteó al suelo con un chisporroteo.
Lo que lo llenó no fue miedo sino asombro, ya que era la primera vez que veía una bestia así de cerca. Era una serpiente alada, una especie de dragones. En la época de Emilia, hacía tiempo que se habían extinguido, pero se los reconocía como una forma de dragones menores. Poderosos, pero no puros como lo eran Fafnir o Drake. También debía ser joven, pues su longitud total apenas medía unos 3 metros, y la envergadura de sus alas era más larga que cualquier brazo extendido. Sus ojos brillaban a la luz, un verde esmeralda entreabierto mientras otro ciseo se deslizaba desde ellos. Hefesto entrecerró los ojos y los dos se miraron fijamente, las criaturas inclinándose hacia adelante sobre sus ancas. Menos 22 minutos después, la puerta del cobertizo de Demeter se abrió. Era un espacio pequeño, destinado principalmente a sus tejidos de plantas y otros pasatiempos similares. Perfecto para pasar tiempo de calidad madre e hija. Más importante aún, estaba protegido de todo medio de detección, aunque extrañamente Iris todavía era capaz de pasar. Perséfone estaba cerca de su madre, un poco distraída. Demeter frunció el ceño y observó la expresión vacía de su hija. Core, concéntrate. Deja de mirar fijamente el bosque, sabes que aquí nada podría hacerte daño. Persephone, o Core, como la llamaban sus allegados, miró fijamente a su madre. No tengo miedo, murmuró. Lo sé, pero has estado mirando fijamente a los árboles, como si estuvieras esperando que alguien te saltara encima. Han pasado días, cariño, y no hay nadie ahí. Te lo prometo. El brillo brillante del cabello dorado de Persephone brilló un poco, reduciéndose a un tinte más blanco por un momento. Por supuesto, mamá. La mayor de las dos agitó las manos, y el bosque que las rodeaba se abrió paso. Los árboles se curvaron de forma antinatural a su alrededor, como si los protegieran. Por un momento, a pesar de su enojo, Perséfone sintió que se formaba una pequeña sonrisa. Incluso enojada como estaba, su madre todavía los protegía con su divinidad a pesar de sus palabras. ¿Estás preparado, Core? Su hija asintió, ignorando la forma en que Demeter todavía insistía en llamarla Core. Un apodo tonto o algo así cuando era niña. Tenía 100 años. Ya no era una niña. Eso creo, madre. Aunque no es esto un poco paranoico. Detuvieron su caminata por el bosque y Demeter se volvió hacia su hija. Tenía una expresión extraña, una mezcla de desprecio y compasión. Agarró el rostro de su hija con ambas manos y la tocó con delicadeza, como si temiera destrozarla. Oh, niña. Entiende que no se trata de eso. Se trata de precauciones. El hecho de que actúen de una manera con alguien no significa que te traten de la misma manera. Tu padre es un excelente ejemplo de eso. Perséfone miró hacia un lado. Sabía de su historia, de la forma en que su padre la había dejado sola. Zeus era extraño para ella. Había lastimado profundamente a su madre, pero a Perséfone le resultaba difícil verlo con odio. Aunque, para ser justos, tampoco sentía ningún amor por el dios. No sentía nada por él y, por lo tanto, no hizo nada con él. Aún así, intervino, aunque no por el bien de su padre. Pero madre, él ya había forjado los símbolos para los demás, ¿por qué conservaría solo los tuyos? Demeter sonrió. Oh, no es solo mi preocupación que él tenga un amor. Por lo que sabemos, ha estado reuniendo fragmentos de divinidad sin que ninguno de nosotros se dé cuenta. Esto es cierto en el caso de Hermes, aunque ellos no lo sabían. Demeter caminaba por su reino con gracia, cada paso medido en su andar. Incluso mientras caminaba con su hija hacia Hefesto, sus ojos y su atención estaban puestos en todas las cosas de su reino, por pequeñas que fueran estas. Un destello apareció cuando otra copia de Demeter se alejó de ellas para ocuparse de un problema que notó. Su atención se dirigió a Persephone. Tienes razón, por supuesto. Podría ser sincero, pero si no lo es, las consecuencias pueden ser nefastas. Demeter miró al cielo, frunciendo el ceño. Hera lo había abandonado, cariño, total y absolutamente. Los motivos que pudiera tener son irrelevantes. Lo que hizo es absolutamente horrible. Es despreciable. Las nubes se oscurecieron por un breve instante, pero la expresión casi recatada de Demeter se transformó en una mueca de desprecio. Latía con un poder propio y las nubes oscuras se dispersaron.
Por un momento, Perséfone sintió un peso que era casi insoportable si no fuera por la intervención de su madre. Hera y Deméter nunca se llevaron bien durante mucho tiempo. Lo que había sucedido con Hefesto solo había alejado a Deméter aún más de su hermana. Tiene que haber venganza en su corazón, hija. Es tan profunda que no puedo verla, pero debe estar ahí, y nuestro poder podría usarse para llevarla a cabo. Sea justa o no, me niego a participar en ella. Así que te quedarás, por si acaso intenta algo. No le preocupaba que Hefesto los oyera, después de todo, este era el reino de Deméter. Era bastante simple controlar la distancia que recorría el sonido y desentrañar cualquier medio místico de observación. Tales pensamientos vagaban por su mente, preguntándose sobre todas las posibilidades nefastas y cómo podría contrarrestarlas. Su cortesía, aunque apreciada, no ocultaba la vergüenza de su nacimiento y sus circunstancias. La severidad en su rostro vaciló un poco ante el pensamiento, pero se resolvió después. Su corazón se endureció como piedra mientras se acercaba al claro, lista para cualquier cosa. Atravesaron el bosque y Perséfone casi se rió entre dientes, aunque se le escapó la risa cuando vio la mirada de incredulidad que se dibujó lentamente en el rostro de su madre. Enroscado alrededor del joven dios estaba el dragón supuestamente amenazante que habían dejado para vigilar a Hefesto. Tenía las fauces bien abiertas y yacía lánguidamente apoyado contra el señor de las llamas. Se estremeció ante la explosión de calor que emanaba del dios y gorjeó cuando su mano recorrió sus duras escamas. Se podía oír el fuerte chirrido que hacían sus dedos callosos al rozar la piel del dragón. Deméter sintió que su expresión se debilitaba hasta convertirse en la expresión de expiración que solo una madre podría tener. Este dragón en particular era su orgullo y su alegría. Era el hijo de la pareja que tiraba de su carro. Joven, pero más fuerte que sus dos padres juntos. Se suponía que con el tiempo se convertiría en una bestia excelente, lo suficientemente poderosa como para proteger este lugar. Para proteger a su hija, si fuera necesario. Tal era su fuerza que incluso Circe la buscó. Deméter la había rechazado con vehemencia, por supuesto, pero hablaba del potencial, el peligro, el dominio absoluto que podía ejercer. Sin embargo, allí estaba, actuando como un cachorro ante el ser al que se suponía que debía amenazar. Hefesto se dio la vuelta y rápidamente intentó reprimir la alegría infantil que albergaba, aunque fuera por un momento. Perséfone estaba un poco preocupada de que su madre lo perdiera, pero en lugar de eso, pareció desfallecer. Antídicos. De repente, el dragón se alejó dando tumbos y se enroscó en el árbol opuesto. Miró hacia abajo. La pequeña expresión que se podía percibir en su rostro escamoso estaba sumida en la culpa. Lo siento, dijo Hefesto. No quise disuadirlo de cumplir con su deber. Yo nunca había visto un dragón, al menos no como este. La mayoría no tiene el privilegio de pasar tiempo con criaturas como estas. Él se levantó y le hizo una nueva reverencia. No debería haberme dejado distraer. Por favor, si tienes una forma de lo que quieres que adopte tu símbolo, entonces puedo empezar de inmediato. Deméter chasqueó los dedos y mostró una guadaña y una daga ante él. Pronto le siguieron una variedad de herramientas agrícolas y otros implementos, la mayoría de los cuales aún no habían nacido en manos humanas. Aunque estaba ese tal Telémaco al que le había cogido cariño. Esto bastará. No necesito nada que llame la atención. Tenía que admitir que la forma en que se ponía a trabajar le inspiraba un poco de respeto. Hermes e incluso ese nuevo idiota de Apolo siempre intentaban tener una conversación con ella. Obviamente, había un momento y un lugar. Ella siempre dejaba en claro que eran libres de visitarlos cuando quisieran, siempre y cuando se les avisara con anticipación. Sus sobrinos y sobrinas eran un tipo divertido, eso lo admitía. Todo lo que pedía era un poco de respeto. Pero la escuchaban. No. La verdad es que quien más respeto muestra es, por supuesto, el ser humano, murmuró. Perséfone parpadeó y miró fijamente a su madre. La mayoría supondría que estaba despreocupada, pero había un dejo de humor en la voz de su madre. Deméter estaba inspeccionando el resto del claro, pero se sintió atraída por el proceso que había comenzado. Podía sentir los hechizos de su divinidad, entrecerrando los ojos mientras observaba a Hefesto.
Sintió que sus ojos se abrían lentamente mientras diseccionaba el proceso de invocación de sus materiales y estructuras. Una ola, un yunque, todas las herramientas que se podían utilizar se pusieron rápidamente a disposición. Pero no se trataba de cascarones huecos, no era la forma en que la mayoría de los dioses creaban las cosas. Este muchacho estaba tejiendo. La complejidad era de una escala que normalmente no era necesaria para los dioses, pero lo estaba haciendo. Hasta en la estructura anatómica de cada objeto con el que trabajaba. Nada quedó librado al mundo o al orden natural. Era exactamente como era. Oh, murmuró mirando al cielo, eres un tonto. Hefesto se volvió hacia ella. Su rostro estaba tan tranquilo como siempre, extrañamente carente de frustración, pero las palabras que pronunció no eran tan serenas. No soy un tonto, Lady Demeter. Si quieres ser grosera, me iré a otro lado. Primero se mostró educado y tolerante, y luego simplemente se mostró indulgente. Su paciencia ya se estaba agotando. Si ella iba a lanzarle comentarios y su extraña actitud, entonces él tenía un mejor uso de su tiempo. No me refería a ti, sobrino, dijo con gracia. Debo admitir que encuentro que tu forma de tejer es un testimonio de tu habilidad, más aún considerando tu edad. Te pido disculpas, estaba pensando en otra persona. Ella teje como tú. Tejer. Eso pareció entristecer aún más a Demeter, pero su hija se animó al examinar los objetos que había creado Hefesto. El yunque, las olas, todo eso podría haber sido un hogar en la herrería de alguien de la época medieval. El claro era lo suficientemente grande como para albergar varias casas, pero aún así parecían llenar el espacio más grande. Tu proceso es impecable. Dijo, yo misma sigo un ritmo más natural. Observó cómo se formaba un flujo entre sus dedos. Era un proceso completamente diferente al suyo. Carecía de los pasos, la intención y la historia. Pero el resultado, incluso para sus ojos, era un pequeño tulipán, aunque de un tono rosa. Chisporroteaba en fragmentos de la divinidad de Perséfone. Normalmente me gusta empezar el proceso ya en el suelo, de esa manera pueden crecer y fertilizarse de forma natural. Perséfone fue agarrada y acercada a su madre, la pobre Demeter exasperada. Niño, respira. Deja que el pobre muchacho trabaje. ¿Sabes cuánto odias que te interrumpan, eh? Perséfone se sonrojó un poco, rizando un poco de su cabello rubio alrededor de un dedo. Lo siento, no muchos dioses tejen en general, así que no puedo hablar mucho de eso. Tejer era posible. Las raíces del hechizo eran tan antiguas que nadie fue capaz de descifrar su historia, pero tejido y gradiente era posible que fueran lo mismo. El mismo resultado, impulsado por diferentes fuentes y métodos. Es poco probable, pero le hizo cosquillas en la inspiración sobre cuáles serían los próximos pasos que daría. Ver tanto talento en alguien que no sabe nada del arte es extraordinario. La carga que Demeter parecía llevar se alivió de sus hombros. Mis disculpas, te dejo con tu trabajo, sobrino. Hefesto permaneció estoico como siempre, pero en su interior se sintió aliviado de que ella regresara en un estado más positivo. Los cambios emocionales de Demeter eran bien conocidos en el mito, con consecuencias horribles. El claro comenzó a calentarse mientras Hefesto extraía los materiales de adentro. La madera del árbol de Uis era mucho más potente que la madera que había usado para Artemisa y Apolo, pero estaba completamente saturada del concepto de la tierra, lo que la hacía inadecuada para ninguno de los dos dioses. Pero para alguien como Demeter, sería perfecto. Demeter parpadeó, pero permaneció en silencio. La noticia del fallecimiento de Uis se había extendido desde hacía mucho tiempo. Se trataba de un metal de un tipo diferente al esperado. Se trataba de una elegante barra de metal divino común, el bronce celestial. A diferencia de su comparación mortal, no era una aleación, sino un elemento básico natural del entorno divino de los griegos. Abundante y muy duradero, era el metal perfecto para las entidades divinas. Ella conocía algunas de las prácticas más primitivas de trabajo con metales, como calentar el bloque de metal y martillarlo para darle forma. Sin embargo, en lugar de eso, colocó la barra de metal dentro de un cuenco y acercó la mano. La olla que tocó chisporroteó ruidosamente mientras se ponía de color rojo cereza. Pasaron varios minutos mientras esperaba que el metal se derritiera lentamente.
Luego se dirigió a lo que parecía ser un gran horno y lo colocó dentro. Se formaron algunas rocas en sus manos, de color negro, que se trituraron en la mezcla. Cerró la puerta del horno y metió la mano debajo de la base. Él gruñó cuando un torrente de llamas gritó, el calor abrasador incluso para ella. Sin embargo, vio que el calor nunca brillaba lejos de los mismos bordes del claro. Se quedó de pie, mirando las llamas, que se agitaban y hervían en sus pensamientos antes de que él se sintiera satisfecho. Empezó a formarse un poco de humo negro, y le dio arcadas. Le resultaba desagradable. Estaba contenta de soportarlo, después de todo, no le correspondía juzgarlo, pero sintió que el respeto que se había formado aumentaba aún más cuando vio a su sobrino colocar una pequeña botella cerca del horno, atrapando todo el humo que había dentro. El olor pronto se dispersó y se diluyó. La consideración que había mostrado era dulce. No se sentía culpable por los preparativos que había hecho para el muchacho, pero admitía que quizás se había apresurado un poco al compararlo mentalmente con Zeus. Tal vez solo un poco. Fue repentino, el hormigueo que le recorrió la columna vertebral. Se volvió hacia el horno, sintiendo que algo se estaba formando. Él puso las manos sobre el horno, recitando en voz baja. Era ese su mantra. Juzgando el concepto de creación. Planteando la estructura básica. El metal que había dentro hizo que el horno se agrietara con una fuerza desenfrenada. Chorros de materia prima sobresalían de las grietas, tiñendo el suelo de escoria fundida. Se enfrió rápidamente hasta adquirir un tono grisáceo frío y grumoso. La oleada de divinidad se calmó y él metió la mano. Levantó el cubo, sonriendo ante lo que vio. Felicidades tía Demeter, la tuya será la primera arma hecha con acero celestial. Sonrió como si no fuera gran cosa, pero incluso Demeter sabía el logro que se había alcanzado. Se creía que no había forma de mejorar el metal de los dioses. Desde el amanecer de su pequeño panteón, el bronce celestial había sido una fuerza incondicional e inmutable. Sin embargo, estaban equivocados. Podía sentir cómo temblaban todos los señores del hierro, su estatura disminuía a medida que el uso exclusivo de sus reinos se volvía menor. El metal de los dioses, el bronce celestial, era duradero. De eso no había duda. Sin embargo, no era indestructible. Demeter podía aplastar esas armas con sus manos si se le daba la oportunidad, aunque la mayoría de los dioses protegían sus objetos con su propio poder mientras luchaban, envolviendo el metal en su divinidad para evitar tal cosa. Sin embargo, ella podía decir que este metal era más fuerte, incluso con su limitada experiencia. La madera que había apartado fue moldeada por su magia para que se ajustara a la forma de lo que ella conocía como mangos. Respiró profundamente y su voz retumbó en el claro, clara y concisa. Se escuchó la canción de un herrero, áspera y áspera. Sin embargo, para Demeter, esto hablaba de compromiso y fortaleza. Se volvió hacia su hija y sonrió al ver cómo se le iluminaban los ojos. La conocía lo suficiente para saber cuando sus ojos brillaban de deseo y brillaban con esa chispa artística. La idea de añadir la voz propia era un poder en sí mismo, uno que la mayoría de los dioses pasaban por alto. Su propia hija era culpable de esto. Pero Demeter conocía el poder que incluso la voz de un dios podía tener. Llevó el metal al yunque y lo blandió. Parpadeó cuando un torrente de presión atravesó el claro, rozando cada hoja de los árboles que lo rodeaban. Cada golpe resonaba como un trueno y el suelo reverberaba. Su bestia divina surgió de su interior, avivando las llamas en su oleada. Fue un proceso tedioso, que duró horas mientras analizaba minuciosamente cada parte de su trabajo. Cada golpe no era simplemente un golpe de fuerza, sino una repetición de forma y poder. Finalmente, dejó de martillar, pero aún no había terminado. Una nueva herramienta se formó en sus manos, uno que enfocaba su divinidad como una lente, hasta el punto más fino. Los sigilos y las marcas danzaban mientras escribía sobre las hojas que había hecho, saturándolas con los principios básicos de la divinidad. Sus hojas eran perfectas, incluso incompletas como estaban. El proceso había sido mucho más largo de lo que a ella le hubiera gustado. Especialmente cuando él fue a calentar el metal una vez más, martillando y ajustando a medida que avanzaba. Los sigilos nunca vacilaron, incluso cuando el metal se deformó y se movió, por mínimo que fuera.
A pesar de todo el tiempo que había pasado allí, fue solo cerca del final que él la llamó. Ella entró, encogiéndose ligeramente por el calor agobiante. Odiaba admitirlo, pero Hefesto estaba bien equipado para alguien de su naturaleza. Le ofreció un mechón de su cabello, que cayó sobre las cuchillas y convirtió el brillo metálico en un blanco abrasador. La madera se astilló y se deslizó sobre el metal. Demeter sonrió al ver en qué se habían convertido sus símbolos. Tenía un doble propósito: ser un arma y una herramienta a la vez. Un medio para armarse en la batalla, pero que al mismo tiempo representaba aquello que había llegado a encarnar. Levantó sus nuevas herramientas, y sintió que su sonrisa se agrandaba. La forma en que respondían a la perfección a sus necesidades, eran perfectas. Su hoz y su cuchillo eran perfectos. Gracias, sobrino. Él simplemente hizo una reverencia. Por supuesto. Ya te he quitado bastante tiempo, como a ti a Demeter. Creo que lo mejor es volver a casa, a mi morada. Para sorpresa y perjuicio de Hefesto, Demeter se limitó a sonreír y le hizo un gesto para que la siguiera. Ven. Debes tener un banquete con nosotros antes de irte. Debo celebrar estos artículos y sería de mal gusto hacerlo sin la presencia del Creador. Lo dijo con palabras que goteaban como miel, pero no era una petición. Sintió que se retorcía ante la idea, pero cedió. ¿Qué estás haciendo? La voz del río Estigia resonó, sin estruendo alguno en su cráneo. Su enfado era evidente. ¿Estás dejando que ella dicte las condiciones? No entiendo por qué te molestas en hacer esto. Ya has hecho lo que era necesario y no te importa estar aquí. No lo entenderías, suspiró mentalmente. Sintió que la comunicación entre ellos se había silenciado antes de que pudiera decir una palabra. Todo el asunto resultó ser más tolerable de lo que ella creía. El proceso también fue más rápido de lo esperado. No estaban presentes ninguno de los dioses olímpicos ni ningún dios de renombre. En cambio, solo estaban los que vivían en el dominio de Demeter. El banquete estuvo provisto de frutas y verduras y solo un pequeño surtido de carne. La mayor parte de la velada se centró en Demeter. De hecho, parecía que era menos un invitado y más una exposición, algo para ver en lugar de interactuar con algo. Eso lo hizo mucho más fácil, pero eso no quiere decir que no tuviera interacciones durante la noche. Con la copa en la mano y llena de vino, Hefesto se encontró en medio de una conversación que nunca pensó que tendría lugar. Entonces, ¿lo divides en pasos? Sí. ¿Qué te hizo pensar en hacer algo así? Falta de conocimiento, sonrió Hefesto, y mucho tiempo. ¿Qué te hizo querer tejer como te gusta, Perséfone? Con las preguntas de Perséfone, la noche resultó ser incluso amistosa. La forma en que ella sonreía y buscaba mejorar su tejido, como lo llamaban los dioses, encendió su alma artística. Era genuina, brillante y, obviamente, muy bonita. Su cabello brillaba como el trigo y su personalidad era alegre y alegre. De hecho, sus modales eran casi como los de un humano. Sin embargo, eso no quería decir que no tuviera peculiaridades. Un punto clave fue su falta de reacción mientras miraba fijamente el bosque por tercera vez esa noche. La forma en que miraba a lo lejos, le resultó familiar a Hefesto. Sonrió al interrumpir su atención. ¿Buscas vagar? La algarabía era abundante y ruidosa, pero ella lo escuchó con claridad. Se sonrojó un poco. Fuera del dominio de tu madre, quiero decir. Se encogió un poco y se volvió hacia Demeter. Afortunadamente, Demeter estaba preocupada. Yo, solo deseo ver más de lo que hay aquí afuera, sonrió. Un extraño rubor se había formado en su rostro, aunque a Hefesto le pareció más un brillo dorado que el rojo habitual. Entiendo. Planeo viajar una vez que termine de armar al resto del Olimpo. Ella lo miró. En realidad, él asintió, sonriendo. Lo disfruto. No puedo quedarme en un lugar por mucho tiempo, aunque al mismo tiempo siempre he querido tener un hogar al que regresar. La honestidad era la mejor política cuando se conversaba con una especie capaz de detectar mentiras. La mitad de la verdad era aún mejor. Aún así, ya es hora de que regrese a casa, murmuró. Demeter, como si hubiera escuchado la conversación desde el principio, apareció a su lado. Estamos impacientes, ¿no? Hefesto se limitó a sonreír. Pido disculpas, tía Demeter, pero hace poco han invadido mi residencia.
Aunque creo que la situación se ha resuelto, me resulta más cómodo estar cerca, teniendo en cuenta mis limitaciones. La sonrisa de Festo permaneció intacta, tuvo que admitir que podía entender por qué los dioses disfrutaban de bromas como esta. Todo lo que decía era la verdad, pero eso no significaba que no fuera una excusa. Este tipo de ensoñación, aunque mansa en comparación con el libertinaje normal del que había oído hablar, todavía no era su estilo. Un pequeño gemido resonó en el bosque, cuando un reptil familiar se acercó. «Hola, mi nuevo amigo», sonrió, «es hora de irme. Fue un placer conocerte». Demeter le dio un último lametón en la mano y se burló. Fue un lametón de buen humor, sumido en su diversión mientras observaba a la bestia adolescente. «Me despido de ti, sobrino, siempre serás bienvenido aquí siempre y cuando respetes las costumbres». «Ah, eso». Demeter había pasado la mayor parte de la noche explicándole a Hefesto lo idiotas, groseros o ambas cosas que eran los demás dioses de su generación. Hizo un pequeño gesto con una sonrisa recatada y él se fue. Con un pop, estaba en casa. El bosque estaba en completo silencio cuando llegó y, sinceramente, él solo quería alejarse un poco. Un sentimiento que el destino parecía permitirle. Cassandra se había ido, ninguna de las ninfas estaba cerca y, afortunadamente, los humanos estaban lejos. Su hogar se mantuvo firme, creado mágicamente como estaba. Un proyecto de futuro, murmuró. Entró y sonrió mientras se acercaba a su cama. Aunque no necesitaba descansar, quería pasar la noche dentro de su esfera de realidad. La mayor parte de su contenido hasta el momento había sido memorizado, pero aún quedaba mucho por catalogar activamente. Si bien el contenido era verdaderamente ilimitado, los noblefantasmas no lo eran. Las interpretaciones de Emilia dentro de Chaldea le permitieron vislumbrar numerosos tesoros de Gilgamesh, muchos de los cuales encontraron una copia dentro de su mármol de realidad. No fue un trabajo duro de ninguna manera, pero tenerlos memorizados le proporcionó más que solo comprensión, le proporcionó métodos y un medio para estudiar los conceptos que estaban incorporados en las armas. Aunque era el dios griego de la forja, tenía en sus manos el conocimiento de incontables panteones y culturas diferentes, todos ellos capaces de ser utilizados y moldeados para satisfacer sus necesidades. Para él era increíble sentir que mejoraba su arte incluso mientras dormía. Como tal, uno podría entender que se enojara por la vista que tuvo una vez que su cabeza tocó la almohada. De pie frente a él, furiosa, estaba Styx. Su piel bronceada contrastaba hermosamente con su cabello blanco y sus ojos lo perforaban. «Te quedaste», suspiró. La decepción goteaba como veneno, y aunque no le dolía, sí le irritaba. «Por favor explícale, amor». «Solo gritaré si lo intento». Styx suspiró, frotándose el cráneo. Palas, siempre a su sombra, se inclinó levemente ante Hefesto. «Señor Hefesto. Esta tontería es preocupante». «No, hola», murmuró Hefesto. «No, ¿cómo estás? Son solo juicios. Juicios que no son de tu incumbencia». Al menos, Palas parecía un poco codiciosa, pero Estigia se mostraba extrañamente desafiante. «¿No es asunto nuestro?», se burló ella detrás de su marido. «Sirves a fuerzas que están más allá de ti sin pensarlo dos veces. Al menos ten la fuerza necesaria para ser una fuerza entre ellos, en lugar de un sirviente». El comentario le dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir, pero tenía sus razones para seguir adelante. «Aprecio tu franqueza, pero me importa poco lo que tengas que decir al respecto». Palas inclinó la cabeza. «No creo que entiendas la gravedad de lo que has estado haciendo». «Sí». Lo dejó así. Bueno, al menos él también lo intentó. Ignoró a Palas, siempre en silencio mientras lo seguía. Se alejó del volcán y del río, aventurándose hacia los bosques recién crecidos, que chisporroteaban alrededor de su esfera de realidad. Al principio parecía una sabana, pero ahora parecía más una región boscosa y exuberante. Los árboles eran espesos y fuertes, y se erguían como centinelas sobre sus espadas. Cogió un noble fantasma al azar. Era una cosa cuántica, que emitía un sonido agudo que atacaba el tímpano con cada golpe. Sin embargo, no era tan duradero. Un vestigio de las obras de Atlas en la antigua vida de Emilia. «Pareces tranquilo, considerando lo que pasó». Puso los ojos en blanco y decidió terminar con esto de una vez.
Payas, te dije que tus palabras significarían poco para mí. Entiendo que te sientas así, pero mi vida y lo que hago no son asunto tuyo. Te lo pido educadamente. Déjalo ya. Palas tarareó, pero Estigia ya no estaba tan silenciosa. Estamos preocupados, murmuró. No te preocupes. No es asunto tuyo, murmuró. Es mi preocupación, dijo frunciendo el ceño, especialmente cuando el dios que me liberó permite que lo pisoteen. No has hecho nada más que servir a las órdenes de tus compañeros olímpicos, como si estuvieras por debajo de ellos. Es exasperante. ¿No ves la falta de respeto? Me importa poco, afirmó Hefesto claramente. Era cierto. Después de todo, aparte de las reuniones del consejo, tenía planes de seguir con su negocio. La supuesta falta de respeto apenas se sintió en realidad. Él hizo su trabajo y ellos siguieron adelante. Hestia, Apolo y aparentemente Deméter demostraron ser el tipo de personas con las que podía hablar regularmente, tal vez, pero eso era todo. Las relaciones requieren confianza, y solo un tonto confiaba tan profundamente en Dios. Mientras rodeaba otro árbol, vio a Payas estudiando una kirk, la pequeña arma incrustada en el suelo. El titán se volvió hacia él y lo estudió. Payas. Gritó, háblale. Haz que comprenda que ese no es el camino. Le dirigió a su esposa una mirada perpleja. Te estás repitiendo, querida, creo que pasaste demasiado tiempo con Lete otra vez. La mirada que recibió fue algo que solo una esposa podría lanzar, y envió a Palas de regreso a Hefesto. Se puso de pie, su imponente figura era un poco más alta que Hefesto. Sin embargo, sus palabras fueron suaves pero firmes. Debes comprender la preocupación que tiene Styx. Lo que somos, la diplomacia no está en nuestra naturaleza. Tus acciones no te otorgarán influencia ni buena voluntad como podría suceder con los humanos. Lo sé muy bien, murmuró secamente. Entonces simplemente escucha. No gritó. No hubo gritos ni amenazas. Pero la mirada que le lanzó la mantuvo en silencio. Hefesto miró fijamente a Styx. No. Palas se quedó quieto. Miró fijamente a Hefesto. Sin embargo, ni siquiera él se libró de sus palabras. Independientemente de la deuda que sientas que tienes conmigo, eso también se aplica a ti. Soy muy consciente de la naturaleza caprichosa de aquellos con quienes me enfrento. No les temo. Aún así, servís, murmuró Styx. Así te parece. No terminará bien, murmuró, cualquier gran tarea que estés pensando exigir no se llevará a cabo. Hefesto sonrió con sorna. A eso se reducía todo siempre. A dar y recibir. Había sentido esa misma inquietud por parte de los otros dioses. Solo Hestia y Zeus carecían de ese matiz en sus interacciones, aunque Apolo también se sentía más natural recientemente. Es bueno entonces no exigirles nada. Payas abrió mucho los ojos y le hizo un gesto a su esposa para que guardara silencio, mientras ella preparaba otra ronda de palabras. Lo susurró, casi como si tuviera miedo de que lo escucharan. Los humanos. El joven dios se quedó inmóvil y entrecerró los ojos. Styx miró fijamente a su marido. ¿Qué? Se trata de los humanos, no de todas las especies inferiores que te rodean. Temes por su seguridad. Palas dejó escapar un suspiro de compasión. Miró a Hefesto con una expresión de compasión y enojo. Incluso extendió la mano para colocarla sobre los hombros del dios más joven. Tu preocupación por ellos es una debilidad. Puedo manejarlo, murmuró. Soportarlo no es lo mismo que manejarlo. Hefesto lo miró. ¿Crees que sirviéndoles los protegerás? Continuó el señor de la guerra, mantendrás la atención lejos de los que están cerca de ti. Los dioses agitados serán mezquinos en el peor de los sentidos, murmuró Hefesto. Palas suspiró. Por muy buenas que sean tus intenciones, en última instancia es una tontería. A los dioses no les importará lo poco que los hayas afectado. Si realmente deseas disuadir a los demás de sobrepasar sus límites, debes dar un paso adelante. ¿Para qué? Murmuró Hefesto, mientras las llamas en su interior ardían. ¿Para aplastar a otro bajo mis talones? ¿Proclamarme el más fuerte sin ninguna otra razón que la dominación y el orgullo? Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo que malgastarlo en luchas sin sentido. Dejemos que los dioses tengan sus disputas.
Esas disputas, recalcó Pallas, tienen la capacidad de extenderse a los dominios de los demás. Eres como un gran Hefesto, que no está protegido por murallas. Reaccionar no es lo mismo que ser proactivo. Este comportamiento servil no protege a los demás como crees que lo hacen, y ciertamente no es el subterfugio que crees que es. La espada que había recogido y analizado se le cayó de la mano mientras suspiraba. No miró fijamente a Pallas, sino que lo miró fijamente. No sé qué es peor, murmuró el titán de la guerra, la mayoría de los que se conocen como tú no se mienten a sí mismos. Sin embargo, aquí estás, escondiéndote detrás de pequeños miedos. Por mucho que esto molestara al titán de la guerra, Palas se encontró respetando la naturaleza incondicional de Hefesto. La provocación era obvia, pero el joven dios mantuvo el control total, tanto de sí mismo como de la conversación. Otra espada fue colocada en la mano de Hefesto, mientras finalmente le daba una respuesta a Palas. Sé lo que hago. No, en realidad no lo sabes, murmuró Pallas, pero tienes razón. Esta es tu elección, tu reino. Cómo deseas lidiar con las cosas es tu decisión. Pero Palas puso una mano sobre el hombro de su esposa. Tranquilo, amor. Es joven, y sin educación. Podría haber parecido un insulto, pero las palabras que pronunció Palas estaban impregnadas de tristeza y desagrado. Señor Hefesto, llegará un momento en que mis palabras tendrán más sentido para usted. Usted expresa esta idea de que la libertad es un derecho de todos, ¿no? Permaneció en silencio, analizando otra espada. Esto no desanimó a la deidad mayor. La libertad no es la ausencia de orden, Hefesto. Tu necesidad de distanciarte de ellos para protegerlos no es, da igual. Pallas permaneció en silencio y se dispersó de su esfera de realidad. Styx, sin embargo, permaneció allí. Ella lo siguió, con sus ojos clavados en su espalda. Hefesto se puso rígido cuando sintió una mano fría, que prácticamente le echaba vapor sobre el hombro. No deseo verte caer, jovencita. Eso es todo. No tomes mis palabras como púas contra ti. Lo sé. En realidad, eso era todo lo que había que decir. Últimamente, su conexión había demostrado ser superficial. Sí, ella estaba atrincherada en su esfera de realidad, pero en verdad eso no le otorgaba acceso a sus pensamientos más íntimos, ni él a los de ella. Sin embargo, todavía existía la sensación general que sentían el uno por el otro, la vibración, por así decirlo. Sus palabras, aunque duras, nunca tuvieron la intención de lastimarlo. Él podía sentirlo. Así como ella podía sentir que sus reprimendas no eran una amenaza para su santuario dentro de él. Aún así, su deseo de interferir se debía en gran medida al miedo, o a su propio orgullo. Mientras analizaba otra espada, Hefesto no pudo evitar reflexionar. Tenían razón. Tal vez en algunos aspectos. No era perfecto después de todo, pero la idea de que otros sufrieran simplemente porque él se había vuelto demasiado arrogante con otro dios era demasiado para soportar. Fue ridículo y molesto en todos los sentidos. No tenía idea de hasta dónde podía llegar la ira de Dios, y el riesgo era demasiado grande. Lo que le pasó a Calíope, no volverá a suceder. Nunca más, gruñó. Se analizaron innumerables espadas en las pocas horas que su cuerpo despierto durmió. No estaba seguro de si esto era un sueño real, pero como todavía no había ningún negativo, no vio la necesidad de averiguarlo. Finalmente, decidió que era hora de despertarse o podría dormir demasiado. Afortunadamente, el aturdimiento que le produjo el despertar no acompañó en su descanso. Al menos, eso creía. Hefesto miró el techo, los confines de su habitación. Blanco, blanco a simple vista. Observó la ventana, abierta y con un vendaval rugiendo a través de ella. Se sentó y el polvo blanco cayó de su torso. Parpadeó. ¿Cuánto tiempo estuve durmiendo? Se oyó el áspero galope de un caballo que crujía sobre la nieve y se movió para saludarlo. No tenía frío, en realidad, si acaso, todavía estaba relativamente cálido, incluso envuelto en una toga. De las cosas más extrañas que había experimentado en su vida, ambas vidas, dormir hasta el invierno no era, curiosamente, la más extraña. Nunca volveré a dormir, murmuró, no me importa lo que quiera Apolo. Frunció el ceño mientras deambulaba por su casa, ahora destrozada.
Toda la casa estaba cubierta de nieve, las ventanas y las puertas destrozadas por los fuertes vientos. Todo su cuerpo era lo suficientemente fuerte como para soportar los vientos en general, pero una vez que estuvo afuera, pudo sentir la fuerza sobrenatural. Parecía que el viento era cortante, que llevaba una frialdad inquietantemente intencionada, como si estuviera tratando de congelarlo por completo. El viento le oscurecía la visión solo un poco, y la visión de Cassandra temblando de frío hizo que frunciera aún más el ceño. Cassandra no era tonta. No galopaba por la nieve sin estar tan preparada. Cassandra asintió, y Fritz se agitó desde su pecho, lo que le produjo a Cassandra una sensación de alivio cuando aterrizaron sobre su espalda. Se estremeció. ¿Qué está pasando? Él suspiró. Por supuesto que esto no es natural. En serio. No nieva así de la noche a la mañana. Ni ha nevado nunca así. Una sacudida le recorrió la columna vertebral, con el recuerdo de los gritos de Emilia en el fondo de su mente. Había oído una historia como esta, antes de cuando Perséfone fue secuestrada por Hades. Deméter estaba tan angustiada que básicamente provocó la llegada del invierno. Lloró por su hija durante meses, lo que paralizó Grecia por completo. Si Hefesto era honesto, no creía que la historia tuviera mucho peso en este mundo. El reino de los otros dioses se vería afectado por las acciones de Deméter, por lo que siempre asumió que, como mucho, seguiría siendo una historia, no un hecho real que pasaría. Sin embargo, allí estaban, empapados en un paisaje invernal infernal. Su mente automáticamente pensó en los demás. ¿Cómo están las ninfas, los humanos y cualquier denezín que hayas dejado entrar y creas que no lo notaría? Cassandra se puso rígida un poco y rió levemente. Yo, probablemente debería haberte contado sobre ellos, ¿eh? Así que, en realidad invitó a otros, pensó Hefesto, no es asunto mío para empezar, pero es bueno saberlo de todos modos. La risa de Cassandra fue el peor indicador que Hefesto había escuchado. Era forzada y hueca. Por eso, no la dejó terminar y miró al cielo. No había ninguna sensación de divinidades en conflicto. Ni Zeus, ni Hera, ni nadie. Lo que sea que Deméter haya hecho, lo hizo de tal manera que no hubiera obstáculos. Mierda. Cassandra se limitó a sentir. Los demás, no podrán sobrevivir a esto por mucho más tiempo. Las ninfas. Cassandra en realidad se desplomó aliviada. El muñón de Whis puede protegerlos, por un tiempo. Con el tiempo no podrán soportarlo, pero eso está muy lejos. Son los otros los que no pueden soportar mucho más que este. Yo, no soy lo suficientemente fuerte. Sé que dijiste que no querías involucrarte, pero... llévame con ellos, ahora. No dudó y corrió detrás de Cassandra. ¡Qué hipócrita era! Hablaba mucho de mantener la distancia y, en cuanto había problemas, acudía corriendo. Si era consciente de ello, no lo demostró. Casi se resbaló cuando se detuvo en el pueblo. Había familias apiñadas alrededor, temblando cerca de sus hogares derrumbados. Tal vez su pueblo original podría haber sido capaz de mantener un refugio con este clima, pero la choza que habían creado con poca antelación no tenía ninguna posibilidad. Incluso con la magia de Cassandra reforzando el pueblo, no fue suficiente para soportar el terror gélido que Deméter había desatado. Encender una simple fogata no serviría de nada, pero no dolía intentarlo. Conjuró algunas bolas de fuego, lo que le permitió a su divinidad hacer lo que quisiera. Iba en contra de cada fibra del conocimiento de Emilia sobre el control mágico, pero las bolas de fuego eran lo suficientemente calientes como para brindarle algo de consuelo. Pero ya podía sentir que empezaban a apagarse. Tan concentradas como estaban, la divinidad que había fragmentado era una fuerza demasiado pequeña para sobrevivir rodeada por la gran extensión de poder de Deméter. Maldita sea, murmuró. Cassandra todavía temblaba, pero sonrió. Solo necesitamos una fuente más grande. Un brasero, tal vez. El problema no es el calor, afirmó, el problema es que la divinidad de Deméter ahoga la mía. Una vez que se separa de mí, no puede mantenerse con ella tan dispersa. Solo se le había hecho evidente en el momento en que había intentado conjurar esas bolas de fuego. Todo ese frío increíblemente demencial no era el resultado de un hechizo ni de un medio de manipulación divina. Era una manifestación del dolor de Deméter, que tomaba la forma de una gélida noche de invierno.
Su dolor era tan inmenso que, hasta donde él podía ver, era suficiente para extenderse por toda Grecia. El viento mismo estaba siendo empujado y presionado por la propia presencia de Demeter, lo que creaba un frío absoluto que invadía su hogar. Necesitaba contraatacar. Levantó la mirada y se volvió hacia Cassandra. Cassandra, necesito que estés lista en caso de que esto no funcione. Parpadeó pero asintió, lista para cualquier cosa. Un torrente de fuego para el que no estaba preparada. Se convirtió en una columna de llamas abrasadoras, un gran torrente anaranjado, teñido de azul ocasionalmente. Extendió sus brazos y las llamas se extendieron más allá de los habitantes y el paisaje. Sin embargo, nada se quemó ni se desmoronó. En cambio, el frío desapareció y la divinidad extranjera se hizo retroceder. Afortunadamente, los mortales no resultaron dañados por el cambio de temperatura, ya que siguió aumentando gradualmente. Hefesto gruñó mientras desplegaba aún más fuerza. Sentía que aún quedaba mucho por explotar, pero afortunadamente, aunque esa fuente de poder seguía fuera de su alcance, no estaba solo en esta lucha. De su pecho surgió su fiel compañero. El pájaro de fuego de la leyenda gritó mientras comenzaba a crecer. Lo que alguna vez fue un pájaro de tamaño relativamente normal, creció hasta alcanzar el tamaño de una roca, luego de una colina, y aún así siguió creciendo. Los vientos comenzaron a amainar y la temperatura, que antes era gélida, comenzó a subir lentamente. Sin embargo, Ifrit estaba lejos de terminar. El pájaro absorbió el poder de su amo y se expandió para cubrir toda la isla. A pesar de estar compuesto de energía mística, incluso Ifrit encontraría un movimiento a tan gran escala bastante desafiante. Pero ese movimiento no fue considerado. Solo necesitó un solo aleteo para expandir sus alas y espalda, para cubrir la isla de la tormenta, sus propias llamas divinas como un baluarte contra la peor ira de Demeter. El cielo ahora estaba cubierto por un muro de llamas. No era una solución permanente, pero serviría como medida provisional. Hefesto sintió la atracción de su divinidad. Era extraño sentir que su poder se consumía y se reponía a partes iguales. Cassandra pronto dejó de temblar y le sonrió a su amiga. Gracias, Ep. ¿Cuánto tiempo crees que durará esto? Si el recuerdo de mí ya tenía que servir, duraría meses en el peor de los casos. Algo que él no permitiría que sucediera. Yo me encargaré de ello desde aquí. ¿Qué? Asegúrense de que todos estén seguros y contenidos. Con Ifrit aquí, lo peor del clima se mitigará. Algo del frío podría filtrarse, pero debería ser tolerable. Se movió, tratando de localizar dónde podría estar Demeter. La concentración de su poder, por lo que podía percibir, ya se encontraba en una dirección general que se alejaba de la isla en la que no había estado ayer. No te enfrentarás a Deme, la dama de los bosques. Hay que detenerla, Cassandra. Esperarla en una cúpula de fuego no es una solución a largo plazo. Incluso el humano más inculto sabía quién era el culpable de esto, incluso con el desliz de Cassandra. Demeter, la madre de la agricultura y cuidadora de las tierras. Aunque Hefesto no lo sabía, un evento similar había ocurrido décadas antes, aunque no a tal escala. Sin embargo, los humanos miraron al amo de la isla, sintiéndose vistos por primera vez por el dios. Los miró fijamente a los ojos. En lugar de enojo o lástima, solo vieron indignación. Una rectitud a pesar de sus palabras. Krios fue el primero en levantarse. El muchacho estaba triste, pero aún así su energía juvenil no tardó en florecer al ver al dios familiar. La detendrás, ¿verdad? Se volvió hacia el joven humano. Lo intentaré. Eso te lo puedo prometer, Krios. Él sonrió y su amplia sonrisa se extendió. La detendrás, señor Hefesto. Él solo asintió, pero ese pequeño gesto fue suficiente para darle a Krios la determinación. De repente, el joven se llenó de energía y miró hacia otro lado para ver dónde podía ayudar. El niño ya había encontrado mantas que habían estado enterradas en la nieve y se las había llevado a los ancianos, mientras Hefesto intentaba localizar la ubicación de Demeter. Cassandra se mordía el labio, sintiendo que su energía regresaba de todas las runas que había estado manteniendo. Dijiste. Sé lo que dije. Esto es ahora, no antes. Ella solo sonrió. No tienes que hacer un gran espectáculo para decir que no, ¿sabes? Gruñó y sus ojos brillaron cuando finalmente recibió ayuda.
Está cerca de Tracia, afirmó Styx. Dio un agradecimiento mental, girando su cuerpo instintivamente siguiendo las instrucciones de Styx. «Volverás, ¿verdad?», susurró Cassandra. Se giró hacia él, su espalda ocultaba su expresión sombría. Emilia había hecho muchas promesas que no podía cumplir, así que solo un tonto daría su palabra sobre algo tan incierto. Pero Hefesto no tenía planes de caerse por algo como esto. «Volveré. Tienes mi palabra». Cassandra supuso que Hefesto invocaría una poderosa nave de algún tipo, como lo hicieron los otros dioses. En cambio, simplemente comenzó a inhalarla. Es cierto que el dios avanzaba a una velocidad sobrehumana, pero seguía siendo miserablemente lento en comparación con la capacidad del centauro de doblar el espacio para abrirse camino hacia un destino. «Buena suerte», susurró. Cuando Hefesto salió de los confines de las alas de Ifrit, la repentina oleada de viento casi lo derribó. Su visión quedó amortiguada por una nube blanca. Incluso con sus sentidos divinos, no podía ver más allá de unas pocas docenas de metros frente a él. El mar se había congelado hacía mucho tiempo y, en circunstancias normales, simplemente se estaría deslizando sobre el hielo. Pero la divinidad encerraba todo tipo de posibilidades, y mantenerse estable usando ese poder estaba dentro del ámbito de sus habilidades. Uf. O eso pensó cuando de repente resbaló a toda velocidad y voló a través del océano. Se recuperó rápidamente, pero la irregularidad de la superficie helada del océano resultó ser más peligrosa de lo que pensaba. Aprendió rápido y tomó notas mentales para ajustar sus piernas protésicas a ese entorno. Tal vez algún tipo de sujeción podría ser una buena idea, ya que su divinidad demostró ser menos que perfecta incluso para algo tan simple como esto. Aunque sería bueno ver más, Hefesto no necesitaba necesariamente ver dónde iba a llegar a donde necesitaba estar. En todo caso, se volvió más rápido. En realidad, nunca había corrido con las piernas, un descuido que estaba demostrando ser una molestia mayor de lo que pretendía. Los reemplazos metálicos que había hecho ya comenzaban a mostrar signos de necesitar ser reemplazados. Eran resistentes y confiables, pero su velocidad actual apenas era de rango C para un sirviente, reforzada solo con refuerzos. Se lanzó hacia adelante, volando hacia adelante mientras saltaba a través del paisaje helado tan rápido como podía. El sonido de los Wits era su única compañía, incluso mientras la niña ninfa flotaba obstinadamente a su lado. Parpadeó. Su expresión se transformó en incredulidad mientras miraba fijamente a la niña. Se miraron a los ojos por primera vez. Un nombre bailó en su lengua, pero la oleada de poder de Demeter interrumpió sus pensamientos y dispersó a la pequeña. No había estado corriendo por mucho tiempo, pero la repentina oleada de presión irónicamente hizo que su viaje fuera aún más fácil. Su toga ardía mientras su espalda estallaba con innumerables ráfagas de maná, lanzándose tan rápido como podía. En un momento, básicamente se lanzaba como una bala con cada salto, teniendo que contorsionar su cuerpo para asegurarse de aterrizar sobre sus pies, solo para repetir el proceso nuevamente. Como una bala que se lanza a la batalla, Hefesto había encontrado un ritmo para su movimiento. Finalmente, llegó a una isla envuelta en un violento tornado de hielo y viento. Bramó como las entrañas de un dragón, y el agudo chillido del viento se transformó en un rugido bajo y atronador. Hefesto sacó de su interior una espada incomparable, cuyo filo fue bendecido por el mismísimo dios abrahámico. Durandal, el difunto forjado a partir de los restos de la lanza de Héctor. Donde otros nobles fantasmas exudarían un aura, Durandal en cambio era como una jaula. Contenía en su interior 3 milagros de Dios. Milagros que no necesitaba, ya que utilizó el filo incomparable para cortar directamente a través de los vientos saturados de divinidad. La espada envuelta en su propia divinidad fue suficiente para atravesar la jaula que Demeter había creado para sí misma. El silencio era espeluznante, comparado con los vientos rugientes que había estado escuchando desde que se había despertado. La nieve que caía allí era sombría. Las partículas de Durandal rompiéndose eran muy agradables. Hefesto no tardó mucho en atravesar esta región destrozada de Grecia. El sonido de las lágrimas era bastante fácil de seguir. «Core. Devuélveme mi core, bastardo voraz». Apretó la mandíbula cuando otra oleada de presión lo sacudió.
El aire mismo tembló por la distorsión de sus gritos. Ella no es tuya para que la tomes. Devuélvela. Su voz era de caballo, si es que eso era posible para un dios. Suspiró y saltó a la entrada de una cueva. Podía sentir los diminutos rastros de otras divinidades allí, de otras que habían intentado detenerla y habían fracasado. Al entrar en la entrada de la cueva, la temperatura descendió bruscamente y la escarcha cubrió sus piernas y torso. Déjame en paz. No sabes nada de lo que ha pasado. Su cuerpo chisporroteaba a medida que la escarcha se derretía. Lo mejor era acercarse con calma, y sus pasos reflejaban su llegada con igual inquietud. Golpe. 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 Cada eco hacía que la temperatura bajara cada vez más, aunque eso no impedía que sus llamas internas se encendieran. Tal vez si Demeter fuera una diosa de la nieve, esto habría sido un poco más difícil. Pero ninguno de sus grandes gritos y rabietas pudo detener su llegada. Parpadeó y miró fijamente el gran muro de sombras. No era sombra. El metal era tan negro que parecía que se habían utilizado las sombras para crearlo. No había ninguna puerta, solo una superficie que parecía resistente y metálica, sin ningún brillo en su apariencia. Demeter golpeaba las puertas oscuras con el rostro surcado de lágrimas. Ella se volvió hacia él, sus ojos divinos iluminados por el poder, sus lágrimas plateadas brillando por la luz. Sobrino, aquí no tienes cabida. Vete antes de que yo muera. Cualquier dios sensato se habría ido. Cualquier ser humano se habría destrozado en finas partículas de nieve. Cualquier ser vivo estaría muy lejos de una diosa angustiada. Sin embargo, él la agarró por los hombros y la sacudió ligeramente. La obligó a mirarlo directamente a los ojos. Tranquilízate, tía Demeter. Respira. Ella farfulló un poco, desconcertada por su audacia. No eres un cazador de titanes. Insistió con otra sacudida. Deja de hacer berrinches, estás destruyendo todo lo que te rodea. Él la miró fijamente y la dejó ir. Estoy aquí. Dime qué ha pasado y trataré de ayudarte, pero no puedo hacerlo si estás congelando el mundo entero. Ella parpadeó y sus lágrimas se secaron un poco. ¿Tú ayudarías? Él la miró como si estuviera loca. Si se trata de que Hades secuestra a Perséfone, ¿por qué los demás no te ayudarían? ¿Cómo lo supiste? La miró sin comprender. Ella cerró la boca, con la mente frenética y agotada. Por supuesto que lo sabía, la puerta oscura, ella gritando el nombre de Core, no era difícil juntar las piezas. Los demás dijeron que tengo que esperar. La está profanando ahora mismo, no puedo esperar. Hefesto parpadeó. Si bien era posible que los dioses se hicieran eso entre sí, no era tan simple como un ataque directo, no cuando la acción en sí te dejaría expuesto a una refutación brutal, rápida, horrenda y abrumadora. Énfasis en lo brutal. Un hecho que Demeter no parecía captar. ¿Qué pasó? Empieza por ahí, después de que termine este gélido invierno. Ella lo miró con enojo y sintió que su puño temblaba ante la forma en que a él no parecía importarle. Parecía un poco más obediente, dócil incluso, que los demás. Un hecho que ella tuvo que revisar. No hizo nada y frunció el ceño mientras él la miraba con enojo. Te di mi palabra de que te ayudaría, pero me niego a hacerlo mientras tengas en tus manos la vida de otros. Deja de hacer berrinches antes de que otros sufran daños innecesarios. No se retractó de su divinidad, pero al menos Hefesto pudo sentir cómo la temperatura bajaba. Seguía siendo un frío invernal, pero ya no era una amenaza inmediata para la vida. No es que eso ayude a quienes ya estaban al aire libre cuando comenzó este invierno espontáneo. ¿Perséfone fue secuestrada?, preguntó Hefesto. Sí. Mi hermano, escupió, apareció y la atrapó en mi dominio. Ese monstruo la arrastró gritando hasta los pozos de su dominio y tuvo el descaro de cerrar las puertas de golpe. Yo, no se abrirá y Zeus no me ayudará. El cielo tronó, pero no se produjo ningún impacto. Cualquier razón que estuviera restringiendo a los otros dioses no le importaba nada. Dejar a Demeter sola era obviamente una decisión equivocada. Asintió y se volvió hacia la puerta. Tenía otro medio para entrar al inframundo si era necesario, pero prefería mantener a Styx en secreto durante el mayor tiempo posible. Si puedo traer de vuelta a Perséfone contigo, ¿dejarás todo esto? Por supuesto, murmuró.
Y reparar los cultivos dañados, dijo arrastrando las palabras. ¿Es eso una exigencia? Había una sensación de algo que no podía captar. No, dijo Hefesto, es una expectativa. Has destruido el sustento de muchos mortales con esto. Es justo que repares lo que has destruido. Es una expectativa, no una exigencia. De todos modos, no tenía motivos para obligarla, o al menos ninguno que él conociera. No esperó su respuesta. Cuanto antes acabara con esto, mejor. Se acercó a la extraña losa de metal oscuro. Irradiaba una energía que era claramente la del inframundo. No había otra forma de decirlo, simplemente irradiaba esa extraña sensación de rencor y sombría. No tenía costuras, ni bordes, y ciertamente no tenía bisagras de ningún tipo. En todo caso, era menos una puerta al inframundo y más un tapón. Hundió los dedos lo mejor que pudo en el metal. Sus dedos se calentaron, convirtiendo el metal en un naranja apagado. Hundió los dedos en el metal, sintiendo que se le resistía. Empezó a tirar, gruñendo mientras luchaba contra el material. Sus brazos y hombros crujieron como venas fundidas y chorros de fuego brotaron de él a medida que aumentaba aún más su fuerza. Gracias. El metal empezó a agitarse un poco. Crujido. Chillido. La parte central de la losa se dio con un chirrido chirriante cuando la losa se partió en dos en un patrón de zigzag. Con un último tirón gigantesco, abrió la puerta por completo y los fragmentos metálicos se estrellaron contra un costado. Se volvió hacia Demeter, con el cuerpo humeante. Cumple tu promesa, tía, te pediré que la cumplas. Hefesto saltó al abismo reluciente que tenía ante sí, con la intención de solucionar este lío. Sin embargo, mientras caía no pudo evitar reflexionar, aunque fuera un poco. Realmente necesitaba ser más honesto consigo mismo. No estaba teniendo exactamente un historial estelar. Se sentía como si hubiera caído solo por unos minutos. No había almas, como antes, en cambio estaba atrapado en un largo pasillo. Podía sentir que el río Estigia estaba muy lejos de su posición actual, pero estaba en el inframundo. Pero esta no era una caverna normal. Después de todo, estaba llena de sonidos de innumerables bestias y monstruos. Miró hacia adelante y luego hacia atrás. El corredor de piedra se fue oscureciendo poco a poco a medida que la poca luz que se podía ver se apagaba como un suspiro moribundo, dejando sus ojos brillantes en la oscuridad. Bien, murmuró. Un destello de luz cuando un par de espadas casadas, alteradas en apariencia, cayeron en su cómoda mano. Me enfrentaré a todos vosotros. Fin. La historia de Hades continúa a toda máquina. Espero que hayan disfrutado del capítulo. Perséfone está muy inspirada en la interpretación de Hades de su apariencia general, aunque tiene 20 y tantos años en lugar de la apariencia mayor que tienen en la serie de juegos. Aún no estoy segura de que haya una actriz de doblaje para ella, ya que Perséfone, como muchos de los dioses, no son realmente singulares en la apariencia que pueden tener. Por lo tanto, su apariencia y su voz pueden cambiar para cuando lleguemos a la época moderna.